sea transmitida a nosotros a través del mensaje de Cristo. En el nombre de Jesús, amén. ¿Por qué tan serios? Buenos días. Ya sé que no soy mi padre, pero no pasa nada. Sé también lo que estáis pensando, que yo no estoy igual de fuerte que José Daniel, pero bueno, no todos podemos tener un cuerpo perfectamente esculpido, ni tener cuerpo de torero también. Es broma, no te enfades, que es broma. Bueno, pues estoy muy contento de poder estar aquí con mi familia, al fin de cuentas. Y no me acompañan hoy Elisa y los niños porque yo ya desde el lunes vengo con ya saliendo con una gripe descomunal, y como compartir es vivir, pues decidí compartir con mi familia los virus que bien recibí. Así que, bueno, hoy ellos están viviendo esos coletazos que, bueno, van saliendo, pero les daba mucha pena no poder estar. Y bueno, en especial Elisa, porque los niños, aunque creáis que sí, no se acuerdan. Mi hijo viene aquí, tú hablas con él y mañana no se acuerda de ti, ¿vale? Bueno, déjame preguntarte algo para empezar la predicación de hoy. ¿Alguna vez te han secuestrado? A ver, yo espero que no, ¿vale? Espero que la respuesta sea no. Déjame formular la pregunta de otra forma. ¿Alguna vez te has sentido prisionero de algo o de alguien? Quizá esto sí, ¿verdad? ¿Y cómo te has sentido cuando eso ha pasado? Hay muchas reacciones y quizás hay una de ellas que es la más estudiada de todas en el ámbito de la psiquiatría y de la psicología, que es el famoso síndrome de Estocolmo. ¿La conocéis? ¿Os suena? Quizá este término sí nos suena un poco más. Bien, no sé si lo sabías, pero en 1973 el psiquiatra sueco Nils Bejerot estudió por primera vez y acuñó por primera vez en la historia este término a raíz de un atraco, de un secuestro que se dio, ¿sabes dónde? En un banco. ¿Y dónde estaba ese banco? ¿Lo sabes? En Estocolmo, ¿vale? Esta es la imagen real del secuestro que hubo en el Banco de Estocolmo. No solo estudió el secuestro, porque realmente para un psiquiatra esto no tenía nada de trascendente, pero sí las reacciones que los rehenes desarrollaron a raíz del secuestro. Y es que aquí tenéis las fotos reales de este secuestro, que durante 6 días tuvo cautivos a muchas personas dentro de un banco, los cuales desarrollaron relaciones y vínculos emocionales con sus captores. Algunos de ellos negándose a declarar en contra de sus secuestradores y algunos de ellos incluso defendiéndoles en el propio juicio. Quizás no te hayan secuestrado, pero sí es verdad que muchos nos hemos sentido prisioneros de algo. Y cuando tomamos esta pregunta y la llevamos a diferentes ámbitos, cuando vamos al plano espiritual, también nos hemos sentido secuestrados por algo. Y ese secuestrador es el pecado, ¿verdad? No voy a definirlo porque ya el domingo pasado Dani Bores creo que habló en profundidad y dio una muy buena definición de lo que es el pecado, pero por no redundar, es aquello que no agrada a Dios, ¿verdad? Perdona que te reduzca así, Dani, la predicación de 40 minutos, perdón. Pero en el plano espiritual, este pecado muchas veces, o con él, desarrollamos el mismo síndrome. Y esto es de lo que me gustaría hablar esta mañana. De cómo es esa relación que tenemos con el pecado, también de no solo cómo es esta relación, sino las consecuencias que tiene, y 3, y la más importante, la esperanza que tenemos en la misericordia de Dios para romper ese vínculo con el pecado. Así que lo vamos a hacer a través de un libro muy antiguo que tenemos en el Antiguo Testamento. Así que te voy a pedir que busques ahí tu libro de Jueces y leeremos el capítulo 1 y capítulo 2. Digo leeremos de forma simbólica, no vamos a leerlos por razón de tiempo, pero sí vamos a tomar algunos elementos y fragmentos que nos van a ayudar a ilustrar esto que quiero compartiros en esta mañana. Así que enciende tu Biblia, abre tu Biblia por el libro de Jueces. ¿Cómo podríamos resumir el libro de los Jueces? No sé si lo has leído, algunos, no sé si sabéis que lo tenéis en la Biblia, está, ¿vale?
Si pudiéramos resumir el libro de los jueces en una frase, posiblemente sería esta frase: y volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios. Es una frase que se repite hasta en 6 ciclos literalmente escritos, aunque el resto de los capítulos nos evoca a este mismo ciclo que os estoy diciendo. ¿Qué ciclo es este? Bueno, el pueblo de Israel rompía el pacto, el pueblo de Israel hacía lo malo ante los ojos de Dios y entonces llegaban las consecuencias. El pueblo de Israel era sometido, el pueblo de Israel clamaba a Dios, Dios levantaba un juez, este juez, Dios por medio de este juez liberaba al pueblo y volvieron a hacer lo malo a los ojos de Dios. Y se repite este ciclo hasta 6 veces explícitamente en el libro de los jueces. Algunos me han preguntado por qué me gusta el libro de los jueces. Sinceramente, no tengo una respuesta porque llevo desde que inició el año estudiando el libro de los jueces y pensando con mucha honestidad, la verdad es que creo que el libro de los jueces despierta mucho mi interés porque me veo muy reconocido en este ciclo. Yo a veces me imagino al Señor como diciéndome, ¿en serio, Esteban? ¿Otra vez? Ok, ¿otra vez? El libro de los jueces revela lo débil del pueblo de Dios y también nos ofrece un fiel reflejo de nuestra propia condición y también nos revela cómo Dios se mueve en consecuencia tanto en la rebelión del pueblo de Israel como en su clamor. Y por ello me gustaría que hoy pudiéramos profundizar en una idea que subyace en este libro, que es que la misericordia de Dios es superior a nuestras faltas, por mucho que nos vinculemos con ellas. Entonces, antes de empezar, vamos a hacer un breve marco de los antecedentes. No vamos a leer los 2 capítulos, pero por ubicarnos, en el libro de los jueces empieza con un hecho histórico importante y es la muerte de alguien. ¿Sabéis de quién? De Josué, ¿vale? Empieza con la muerte de Josué y el pueblo de Israel se encuentra ya en la tierra prometida y digamos que el libro empieza ya en bajada, ¿vale? Es aquí donde todo empieza a torcerse. Porque en estos primeros capítulos vamos a encontrar un resumen histórico de las generaciones posteriores a Josué que no fueron fieles al pacto ni tampoco al legado de Moisés. Y aquí vamos a encontrar el primer fallo de Israel, porque Dios les había ordenado no solo de entrar en la tierra, sino de hacer algo más. Dios había ordenado a los israelitas que expulsaran a todas las tribus y pueblos que estaban en aquel momento en aquella tierra para evitar que Israel cayera en idolatría. Lo siento por el spoiler, no lo hicieron, ¿vale? No los expulsaron. ¿Cuál era ese mandato que tenía el pueblo de Israel? Fijaros, Deuteronomio capítulo 20 dice: pero las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás, sino que los destruirás completamente, al Eteo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Ebeo y al Jebuseo, como Jehová tu Dios te ha mandado, para que no os enseñen a hacer según todas las abominaciones que han hecho ellos para sus dioses y pequéis contra Jehová vuestro Dios. ¿Te das cuenta? La instrucción era muy clara. Más clara no podía ser. Y no lo hicieron. Y no sé si puedes verte reflejado en esto que estoy diciendo, pero yo es como si tuviera un espejo delante, ¿no? Decía antes mi hermana compartiendo sobre la canción que hemos cantado, que es como poner un espejo delante. Me siento exactamente igual, porque muchas veces nosotros nos manejamos así. Y nuestra relación con el pecado empieza aquí y empieza así, con nuestra iniciativa para hacerlo contrario a lo que Dios nos está pidiendo. Y muchas veces señalamos a Dios. ¿Cuántas veces no me he enfadado yo con Dios por las consecuencias de mis propios actos? Dios no rompe su pacto con nosotros, sino nosotros lo rompemos con Él. Y fijaros, lo puedes leer ahí, capítulo 2, versículo 1 y 2 de Jueces. Si no has traído Biblia, lo tienes aquí en pantalla. El ángel de Jehová subió de Gilgal a Boquim y dijo:
Yo os saqué de Egipto y os introduje en la tierra de la cual había jurado a vuestros padres, diciendo, no invalidaré jamás mi pacto con vosotros, con tal que vosotros no hagáis pactos con los moradores de esta tierra, cuyos altares habéis de derribar. ¿Y qué dice? Mas vosotros no habéis atendido a mi voz. ¿Por qué no habéis hecho esto? ¿Y sabes por qué pasa esto? Fijaros, es curioso, porque el mismo texto nos da la respuesta. ¿Por qué a pesar de las promesas que tiene Dios para nosotros, de las indicaciones, decidimos hacer las cosas por nuestra cuenta? Pues mira, un poquitito antes, capítulo 1, versículo 28, ¿qué dice de Israel? Cuando Israel se sintió fuerte, hizo al cananeo tributario, mas no lo arrojó. Se sintió fuerte. Y durante todo el capítulo 1, si lo lees entero, si te gusta la historia, te va a gustar. Si te gustan los nombres y todo eso, o sea, si te da dolor de cabeza los nombres un poco complicados, quizás se te hace un poco bola, ¿vale? Pero vas a ver durante todo el capítulo 1 que las conquistas que hicieron las tribus de Israel se ven empañadas por el incumplimiento de esta instrucción. Las tribus de Israel conquistaron, pero después habitaron con los pueblos que estaban allí. Es decir, pasaron de conquistar a cohabitar con los pueblos que tenían ordenados expulsar. Y esto me hace pensar y pienso en mi propia vida, no sé si a ti te evoca la misma pregunta, ¿no? ¿Cuántas veces no he hecho yo con Dios cosas similares? A pesar de saber y de tener lo que Dios considera bueno para mí y no lo hago. Y fíjate, a lo mejor esto nos suena un poco a chino, ¿no? De, bueno, Esteban, yo, no sé tú, pero yo no habito con jebuseos, ni con heveos, ni con feneceos, ni nada. Está bien. Pero, ¿qué tal si te digo que a lo mejor sí estamos habitando con la mentira? O con la envidia. O con la adicción a la pornografía. Con el rencor. Estos enemigos ya nos suenan un poco más conocidos, ¿verdad? No son jebuseos, pero se les parece un poco. Si te paras a pensarlo, nuestra relación con el pecado funciona así. ¿Sabes cómo? Le damos cancha, lo dejamos habitar, ¿no? Lo dejamos ahí. ¿No? Había un cómico mexicano, a mí me gusta mucho, Franco Escamilla, que decía que en su casa eran 4 personas, o sea, en su familia eran 4 más una persona que nadie conocía, pero que como pagaba internet y el teléfono, pues le dejaban estar, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? Como está, lo dejamos habitar, está ahí, ¿no? A veces a nuestros ojos no nos hace ningún mal, incluso también hasta nos saca de un apuro, ¿no? Y lo dejamos habitar entre nosotros. Es algo que sabemos que está mal, pero como no dimensionamos bien las consecuencias que eso tiene, entonces, bueno, mientras a mí no me pase nada, ¿no? Todo estará bien. Y quizás ese es el problema, que no dimensionamos bien las consecuencias que eso tiene. ¿No? A mí, mi suegra siempre dice una cosa que a mí siempre me ha encantado, que es, ojalá el pecado fuera como un rayo fulminante, ¡pa!, que te pega así en la nuca para que te enteres, ¿no? Pero no es así, ¿no? Ahora no sabemos por qué extraña razón mi hija Lisi, que tiene 2 años, cuando hacemos algo que no le gusta, como quitarle un juguete que está rompiendo, pues entonces, para que nos enteremos, corre, coge una flauta que tiene de madera y la toca súper fuerte, como para hacer mucho ruido, ¿no? Como para que nos enteremos que no le gusta. Bueno, ojalá en mi vida espiritual el Señor se manifestara de esa forma, ¿no? Estaría mi vida sonando flauta bastante tiempo. Pero lo dejamos habitar. Como no es un rayo fulminante, pues bueno, lo incorporamos en nuestro día a día y convivimos con él. Y muchas veces nos pasa como Israel, que nos sentimos como fuertes. Y toleramos pequeñas situaciones. ¿No? ¿Os suena esta frase? No, yo esto lo puedo controlar. Yo con esto puedo. No, verás, a partir de mañana, ¿no? A partir de mañana esto se ha acabado. Nos sentimos fuertes, pero no lo somos.
Si lees los 2 primeros capítulos de Jueces, en ningún momento dice que Israel era fuerte, sino que se sintió fuerte, porque la fuerza de Israel no dependía de ellos, sino de Dios. Y lo mismo ocurre con nosotros. Y si os acordáis del principio, de esta anécdota del origen del síndrome de Estocolmo, pues aquí lo encontramos, nuestro particular síndrome de Estocolmo con el pecado. Porque ¿sabes qué pasa con el pecado cuando convivimos mucho con él? Que nos cauteriza, ¿no? Entonces, los que sois guitarristas o habéis tocado la guitarra alguna vez o queréis tocar la guitarra, sabéis o sabréis que al inicio te duele un montón los dedos, ¿no? ¿Lo habéis? ¿Sí, no? Te duelen un montón los dedos. ¿Hasta qué? ¿Hasta que haces qué? Tallo. Y entonces ya no te duele. Y entonces ya, ¿no? Es que ese es el problema de convivir con el pecado. Que hace callo. Que cauteriza. Y establecemos de alguna forma una relación con él. Y la convivencia con el pecado es lo que hace que nos hace, pues bueno, ser nada sensibles a lo que ocurre como consecuencia de ello, ¿no? Y en vez de expulsarlo, nos acostumbramos a él. Y para cuando queremos darnos cuenta, pues el pecado ya no es solo un acto puntual, además es un acto del que exprimimos hasta la última gota de jugo, ¿no? Como Israel, no sé si podéis fijaros aquí, es que hay un matiz importante en este versículo. O sea, no dice solo que no los echó, dice que al cananeo, ¿qué les hizo? Les hizo tributarios. O sea, no os echo, además os cobro. O sea, además se aprovecharon de ellos, ¿no? Lo hicieron con gusto, ¿eh? Lo hicieron con gusto. Hay un refrán en México que a mí me encanta, me vuelve loco, que es: el que por su gusto muere, hasta la muerte le sabe. Pues, oye, este Nils Bejerot estaría orgulloso, porque ni perfectamente retratado. Y así nos ocurre mucho, que muchas veces nuestra percepción de fuerza se convierte en tolerancia. Creemos que la convivencia con el pecado es algo que podemos manejar y no lo arrojamos. No, fijaros, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 9. Porque nadie será fuerte por su propia fuerza. O sea, no podemos manejarlo. Nos creemos fuertes, pero no lo somos. No podemos solos. Jeremías, capítulo 17, versículo 5. Malditos son los que ponen su confianza en simples seres humanos, que se apoyan en la fuerza humana y apartan el corazón del Señor. Debemos ser conscientes, como discípulos de Jesús, de que nuestra dependencia de Él es lo único que nos da fuerza. Juan, capítulo 15, nos lo sabemos, ¿verdad? La vid y los pámpanos. ¿Qué decía Jesús de sí mismo? Separados de mí, nada podéis hacer. Y como pámpanos necesitamos de la vid. Hermanos, no subestimemos la dependencia de Dios para vencer el pecado. O dicho en positivo, fijaros, como decía el salmista, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Él es la fuente de nuestra fuerza. En Él tenemos fuerza. Ya sé que el mensaje puede estar sonando un poco cenizo, ¿vale? Pero lo voy a empeorar, ¿vale? Porque no acaba aquí este particular síndrome de Estocolmo, porque si pasas al capítulo 2 del libro de Jueces, del versículo 10 al 15, vamos a ver otro matiz importante en nuestra relación con el pecado, que es el olvido. Y me explico, las alianzas y los vínculos, ¿no?, como rehenes del pecado, esos vínculos que podemos establecer con él, que hacemos con el pecado, nos alejan de Dios y abren una brecha importante entre Dios y nosotros. Y esa distancia, a veces, provoca muy mala memoria. Fijaros qué dice el texto en Jueces. Ahí está, ¿no? Sí se ve, ahí. Y toda aquella generación también fue reunida a sus padres. ¿Pero qué pasó después? Se levantó después de ellos otra generación que no conocía a Jehová ni la obra que él había hecho por Israel.
Y puede parecer un detalle sin importancia, pero qué peligroso es para la vida espiritual del creyente no tener memoria. ¿No? Conocéis de sobra este refrán famoso que quien no conoce su historia está condenado ¿a qué? A repetirla, ¿no? Bueno, aplicándonos a nuestra vida espiritual también funciona, ¿eh? La distancia genera olvido y eso es un claro síntoma de que algo no va bien, de que algo no está funcionando. Como Dios no puede convivir con el pecado, entonces nos distanciamos. Y la mala memoria entonces empieza a jugarnos malas pasadas, ¿no? Y reducimos nuestra experiencia personal y relación personal con Jesús a meras anécdotas personales, ¿no? Bueno, nada, sí, una vez en una escuela dominical alguien me dijo, ¿no? Fíjate, yo una vez escuché en los jóvenes algo que estaba bien, pero bueno. La mala memoria también es un peligro. Por eso, en el relato bíblico, pero en especial en el libro de los Salmos, que si os leéis de carrerilla os vais a dar cuenta de que no es mentira lo que estoy diciendo, encontramos esa insistencia en hacer memoria, porque es una gran herramienta para no olvidarnos de quién es el secuestrador, ¿no? Que quizás con 6 días de cautiverio a aquellos rehenes se les olvidó la situación en la que estaban, ¿no? Fijaros, Salmo 77, me acordaré de las obras de Jehová, sí haré yo memoria de tus maravillas antiguas. Salmo 119, me regocijaré en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Salmo 20, versículo 7, estos confían en carros, aquellos en caballos, mas nosotros, en el nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. Creerse fuerte, habitar con el pecado y olvidar sus promesas es el cóctel perfecto para que todo salga mal. Y con ello llegan las consecuencias, y claro que llegan. Fijaros, podéis leerlo, seguid conmigo la lectura ahí en Jueces capítulo 2, versículo del 13 al 15. Y dejaron a Jehová y adoraron a Baal y a Astarot, y se encendió contra Israel el furor de Jehová, el cual los entregó en manos de robadores que los despojaron y los vendió en manos de sus enemigos de alrededor. Y no pudieron ya hacer frente a sus enemigos. Por donde quiera que salían, la mano de Jehová estaba contra ellos para mal, como Jehová había dicho y como Jehová se lo había jurado, y tuvieron gran aflicción. ¿No suena esto a algo? Si miras un poco hacia adentro, ¿no has tenido experiencias similares? Claro que las hemos tenido. Claro que hay consecuencias y, por desgracia, las conocemos. Y en el plano más espiritual conocemos de sobra, ¿no? ¿Qué decía Pablo? Romanos, capítulo 6, versículo 23. La paga del pecado es muerte. Entonces, ¿qué esperamos? Claro que hay consecuencias, ¿no? Ahora, cada vez que vemos a mi hija que está haciendo algo que no debe, ¿vale? Cuando tiene algo y si voy a quitárselo, rápido corre y lo tira, como, ¿ves? Ya no lo tengo. No, pero ya, no lo tienes, pero lo tuviste, ¿no? Bueno, pues esto es lo mismo, ¿no? Claro que hay consecuencias, claro que existen. Dios es justo y mucho de lo que nos ocurre no es consecuencia de su iniciativa, sino de la nuestra por estar haciendo lo que no debemos. Pero, ¿vale? Ya hemos ido en bajada, ahora, ¿vale? Prometo ir en subida, ¿vale? Pero este no es el fin de la historia, ni del pueblo de Israel, ni de la nuestra. A pesar de nuestra continua y constante relación con el pecado, hay algo que se le sobrepone. Y lo podemos ver en el mismo ejemplo que estamos tomando del pueblo de Israel. En el capítulo 2, del versículo 16 al 23, vas a encontrar ese resumen del ciclo en el que se va a ver envuelto el pueblo de Israel todo el libro. ¿Os acordáis? El pueblo hace lo malo a los ojos de Dios, hay consecuencias, son invadidos, claman a Dios, son liberados, ¿vale? ¿Os acordáis de este ciclo? Bien. Pero el versículo 18 es la clave de todo esto. Es lo más importante de todo el libro. Y es que Jehová era movido a misericordia.
Esta es la idea central que me gustaría compartirte hoy, porque puede parecer que el tema central del libro de los jueces sea la caída de Israel, pero no es así. El tema central del libro de los jueces es una apología de la inmensa e inmerecida misericordia de Dios para con nosotros, a pesar de lo que hacemos y de cómo somos. Al final, la misericordia de Dios describe un atributo de la naturaleza divina de Dios, que dice Efesios 2. Él es rico en misericordia. Y sabemos que el término misericordia es un término muy profundo que tiene muchísimos matices, pero pensando en una breve, sencilla, práctica definición, podría ser la misericordia ese regalo de la bondad y compasión no merecidas de Dios. Y nosotros hoy, como creyentes, cuando hablamos de misericordia, no podemos obviar la máxima expresión de misericordia para con nosotros. ¿Qué es quién? ¿Qué es Jesús? Las misericordias de Dios son el conjunto de actos divinos que desembocan en la salvación. Es la infinita dimensión de su amor personal por nosotros. Por eso, cuando hablamos de misericordia, o dicho de otra forma, la misericordia no puede entenderse lejos de la cruz. Las misericordias de Dios es la expresión y la encarnación en una persona, que es Jesús. Que decía Pablo a los Efesios, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Lo ves? Por eso nosotros ya no necesitamos de jueces, aunque está la sociedad como para que vengan, pero no, ya no necesitamos más jueces, ya lo tenemos, ya tenemos uno, único y suficiente juez para nosotros, que rompe este ciclo de pecado, las consecuencias y sometimiento, y es Jesús por quien tenemos libertad, que ha pagado nuestros pecados y nuestras faltas. Es Jesús quien con su sacrificio encarnó el mayor acto de misericordia de un Dios que por amor llevó su pacto a tal punto que dio a su único Hijo por nosotros. Y aunque nosotros rompimos ese pacto, Él no lo invalidó, porque más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Déjame reforzar este punto con una sencilla ilustración, porque yo soy muy rudimentario, entonces yo escribo y marco mi Biblia, y entonces me dediqué a redondear los años de cautiverio del pueblo de Israel y luego los años de paz cuando el juez los liberaba, ¿no? Y si observas tú lo mismo con atención y haces ese juego, podrás observar durante todo el libro de los jueces que la cantidad de años de esclavitud y de sometimiento del pueblo de Israel solo era superada por la cantidad de años de paz y de reposo, fruto de la misericordia de Dios. Con Otoniel, el primer juez, ¿no? 8 años de servidumbre, 40 años de paz. Ahod, 18 años de servidumbre, 80 años de paz. Débora y Barak, 20 años de sufrimiento, 40 años de paz. ¿Se ve? ¿No? Ante nuestra iniquidad, Dios responde con más misericordia. Y lo cantamos frecuentemente, ¿no? Hay una canción que cantamos aquí en la iglesia. La vamos a cantar, ¿vale? No ahora, pero termina la frase conmigo. Yo canto la primera parte y vosotros en alto cantáis la segunda, ¿vale? ¿Sí? Mis faltas son muchas. Pues ya está. Ese es el resumen. ¿Se ve? O dicho más bonito, ¿no? Más cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia. Lo que me lleva al punto más importante, y con esto voy a concluir. Justo por todo lo anterior que acabo de decir, justo por esto que hemos leído,
es que el pecado ya no tiene poder sobre nosotros. En palabras de Pablo, el pecado ya no se enseñoreará de vosotros. El pecado ya no nos define, no es nuestra identidad. No te definen tus errores, no te definen tus meteduras de pata, no te definen tus imperfecciones, con las que todos tenemos que lidiar día a día. Eso ya no nos define. ¿Sabes por qué? Porque hemos sido comprados y limpiados por la sangre de Jesús. Y pudiendo ser este el final, que yo con esto haría así, ¿no? Pudiendo ser esto, no lo es, no es el final. ¿Sabes por qué? Porque hoy no solo el Señor ha comprado nuestra vida y nos ha limpiado, sino que tenemos su Espíritu Santo para poder conducir nuestra vida en un camino de santificación dedicado solo para Él. No solo nos ha liberado del pecado, sino que nos ha dado el cómo vencerlo. Y sabemos que por encima de nuestras faltas está Él, que su gracia es superior a todos nuestros errores y que su justicia, porque Dios es justo, no invalida su amor por nosotros. Y que tal es ese amor ante el clamor de su pueblo que nos dio a Jesús. Y nos ha dado de su Espíritu Santo para poder transformar nuestra vida. Y cuando seamos tentados, cuando el pecado se nos haga una alternativa fácil, porque en muchas situaciones será una alternativa fácil, cuando nos creamos fuertes y creamos que nosotros podemos con ello, te pido que recuerdes una cosa. No somos fuertes, pero en Él tenemos fuerza. Decía Pablo a los Efesios, capítulo 6, versículo 10, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Y de la misma forma te pido que también, cuando llegue la tentación, cuando lleguen esos momentos, hagas una cosa, haz memoria. Haz memoria, recuerda quién es Dios, recuerda sus promesas. Solo en Jesús y por medio de su Espíritu transformador de nuestra vida podemos hacer frente a nuestra propia condición. Ya no somos rehenes de nadie. Ya no hay ya no hay síndrome de Estocolmo que valga aquí, ¿no? Ya no lo hay. Por su Espíritu podemos enfrentar el pecado que quiere someternos. ¿Y sabes qué? En esa autoridad también hay una frase de los niños pequeños en su relación con los adultos que a mí me encanta, ¿vale? Sobre todo los niños que se relacionan con adultos que no son su familia, ¿no? Porque con esta autoridad y con esta certeza podemos mirar al pecado y ¿sabes qué decirle? Podemos decirle, tú a mí no me mandas. Tú a mí no me mandas. Se ha acabado. ¿Y sabes por qué no me mandas? Porque soy de Cristo. Y por su Espíritu y por las misericordias de Dios. Así que sabemos que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Y si estamos aquí hoy es porque compartimos ese deseo por verle cada día en nuestra vida. Así que hoy quiero animarte, quiero también retarte y dejarte una pequeña, pues sí, invitación, ¿no? Hoy mismo toma la decisión de echar ese pecado con el que estás habitando. Ya, expúlsalo. Tú sabes lo que es, lo sabes perfectamente, pero expúlsalo. Rompe con eso, rompe todo vínculo, porque la espiritualidad está muy bien, pero sin santidad no es suficiente. Expúlsalo. Toma cartas en el asunto, ¿no? Hazlo en la fuerza del Espíritu y en el nombre del Señor Jesús y sácalo de tu vida. Aunque lleves mucho tiempo habitando con ello, mucho tiempo, ya sea la mentira, ya sea la pereza, ya sea el rencor, díselo. Tú a mí no me mandas.
tú a mí no me mandas. Y si tú no tienes esa relación con Jesús, quiero decirte que hoy también es muy buen momento para empezarla. Para dejar atrás todos esos vínculos que no nos hacen bien y empezar una nueva relación que sí que va a definir tu vida de una vez por todas. Os he hecho un poco de trampa antes porque os he puesto un versículo que estaba incompleto, ¿vale? Y con esto acabo. ¿Os parece que lo leamos entero? Porque sí, es verdad que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Así ha sido con nosotros. Ante la iniquidad, mayor ha sido su misericordia en la persona de Jesús. ¿Oramos? Señor, te damos infinitas gracias, Padre, por tu misericordia con nosotros, porque no merecemos este favor, porque no merecemos que nos mires, porque nuestros errores son muchos, pero tu gracia, tu amor, tu misericordia los ha superado. Y te estamos agradecidos, Padre. Gracias porque en ti encontramos identidad. No son nuestros fallos ni nuestros errores lo que nos definen. Te pido, Señor, que por medio de tu Espíritu sigas transformando nuestra vida. Queremos ser más como tú. Queremos echar aquello que no nos deja avanzar, que no nos deja crecer, que nos impide verte de cerca. Queremos, Señor, por favor, que tú limpies todo aquello, Señor, que no te gusta. Moldéanos, Señor, renuévanos, límpianos, purifícanos, Señor. Queremos ser más como tú. Gracias, Padre, por amarnos, por cuidarnos, por bendecirnos, Señor, y por mirarnos con ojos que nadie jamás nos ha podido ver. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.